Hermanos, unidos en oración, vamos a celebrar la pasión y la muerte de Jesús, que da su vida por todos nosotros. Él dijo que nadie tiene amor más grande quien da su vida por sus amigos, y ahora va a entregar la suya. Su amor no puede ser mayor. La liturgia de este día tiene 3 momentos fundamentales. La liturgia de la palabra, que culmina en una solemne oración universal, la adoración de la cruz y la comunión con el pan consagrado ayer y que ha permanecido en el monumento. En el centro de la liturgia de hoy es la cruz. Por eso ahora, de rodillas, orando en silencio, comenzamos la celebración. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos, protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. El siervo de Dios, que no había cometido crimen, es la víctima expiatoria, pero el sufrimiento no solo es castigo, sino que también puede salvar. Jesús paga lo que no ha hecho, aguantó nuestros sufrimientos y sus cicatrices nos curaron. Este sufrimiento es causa de salvación para toda la humanidad. Escuchemos con actitud contemplativa. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones,
triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos, que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra del Señor.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y allí entraron él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No te he perdido ninguno de los que me distes. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Él, que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. Pregúntales de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer,
y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey, y para eso he nacido, y para eso he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y, acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman en el losado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo:
¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús,
y lo envolvieron en sus lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y hermanos que seguís esta retransmisión de la celebración de la pasión y muerte del Señor a través del canal IMAX Televisión y a través de la página de Facebook de Vocatio. Agradezco la presencia y la participación en esta liturgia a Ángel, a Virginia y a Miriam. Hoy es Viernes Santo y la comunidad cristiana adora, da gracias y espera junto a María al lado de la cruz. La oración de esta celebración ha de ser, en un día como hoy, especialmente desinteresada, gratuita, agradecida y esperanzada. La muerte de Jesús es pura revelación del misterio que encierra la historia del hombre y también revelación de quién es Dios. Por eso hoy es el día en el que los cristianos tenemos que aprender la última lección del Maestro. Toda la vida de Jesús había consistido en revelar a los demás quién es Dios, haciéndolo en su condición de hijo. Su predicación, sus encuentros, su mesa compartida en comidas, sus gestos, sus diálogos sinceros, sus milagros, todo había querido ser una manera de manifestar quién es Dios. Jesús había hecho de su vida una entrega al cumplimiento de la voluntad de su Padre. Y hoy el Padre quiere darnos su última enseñanza a través de su Hijo. Debemos aprender de verdad lo que significa el Viernes Santo, porque si no terminamos de comprender como cristianos lo que significa el Viernes Santo, creo que seguiremos sin entender ni quién es Dios, ni quién es Jesús, ni qué sentido tiene la vida. La muerte de Jesús es un mar en el que desembocan muchos afluentes y del que nace un único río, un río que nos dice quién es Dios. Por eso, como decía al principio, la muerte de Jesús es pura revelación. En primer lugar, la muerte de Jesús es prioritariamente la manifestación del amor que Dios siente por el mundo. En la muerte de Jesús está la solidaridad de Dios con el ser humano. En Jesús, Dios sufre y muere como nosotros y con nosotros. Por eso, el sufrimiento y la muerte no son ámbitos
donde Dios no esté, sino al contrario. Son ámbitos habitados por Dios a través de su Hijo Jesús. El Viernes Santo nos dice que Dios ha habitado en su propia carne el dolor y la muerte, y que por tanto, enseñanza importante, el dolor y la muerte son un lugar de encuentro con Él. Nadie podrá decir a Dios: ha muerto un familiar y tú no estabas. Ha muerto un ser querido y tú nos has abandonado. No, porque Jesús hoy nos muestra que su encarnación divina por nosotros ha llegado hasta la propia muerte. Por eso nuestra última comunión con Jesús será nuestra propia muerte en la espera de resucitar con Él. En segundo lugar, la muerte de Jesús es también la manifestación de Dios a la fidelidad de su obra. Dios es fiel a lo que Él creó. Dios no nos ha creado y nos ha abandonado, sino que nos acompaña hasta la muerte para llevarnos más allá de ella hasta su propio ser. Nos hizo por amor para Él, y a Él vamos. Pero la cruz es también la revelación del pecado del hombre, algo que a veces no queremos escuchar, pero tenemos que escuchar. El hombre decide cambiar el fin para el que fue creado por Dios. Y cambiando este fin, lo podemos hacer porque somos libres. El hombre abandona su bondad original, deja de ser y de actuar como un hermano de todos, e incluso es capaz de intentar acabar con el Dios que le dio la vida. Ya lo había profetizado esa enseñanza sapiencial que encierra el relato del Génesis. Adán, Eva, la serpiente, la manzana. ¿Qué nos dicen? Que si quitas a Dios de tu vida y deseas ser tu propio Dios, terminarás haciéndote mucho daño a ti y haciendo mucho daño a los demás. La frase pronunciada por la serpiente que tienta sigue siendo una tentación que ha recorrido toda la historia de la humanidad y que llega hasta nuestros días. Es la tentación contra la verdad y contra la justicia en la que fuimos creados. Una tentación que conduce al ser humano a convertirse en un falso Dios. Y en ese falso camino, el hombre deja de vivir como una criatura agradecida por haber sido creada y decide utilizar en beneficio propio todos los bienes de la tierra y desear dominar a sus hermanos. El afán de ser más que otros, el ansia de tener, la aspiración por sobresalir y mandar, el sueño de ser adorados o de ser temidos, el impulso por borrar la verdad del hombre y crear un nuevo paradigma donde en el fondo, donde el egoísmo sea la ley que elimine la verdad moral sobre el hombre expresada de tantas maneras a lo largo de la historia y en nuestra actualidad. Cambiar tu identidad y tu condición personal,
legalizar la posibilidad de decidir sobre la vida de un ser no nacido, permitir que se puedan romper promesas y compromisos de fidelidad hechos para siempre, vivir al margen de cualquier obligación moral o religiosa, poner el beneficio económico como la principal regla que ha de regir a las sociedades, acaparar, silenciando el impulso natural del ser humano por la compasión a quienes pasan necesidad, o levantar muros que impiden acoger a quienes solicitan pan y ayuda. Son ejemplos de las consecuencias que trae consigo sustituir a Dios y su proyecto por nuestras decisiones. El hombre desea emanciparse de Dios para convertirse él en Dios mismo y, si puede, en Dios de los demás. Y las consecuencias de eso son la muerte de su alma y de su corazón. Pero ese borrar a Dios de la vida personal y de la vida social, como si no existiera, no lleva a otro horizonte que el del creer que tu futuro es la muerte. Por eso, cuando el hombre no ve ningún futuro, aterrorizado por este pensamiento, vuelve a justificar su propio pecado, que le permite proseguir aún con más fuerza la dinámica inmoral que ha puesto en marcha esa consecuencia de eliminar a Dios de su vida. Todo esto, aunque nos cueste, también forma parte de las causas de la muerte de Jesús. Y esta razón sigue vigente en nuestros días. Por eso el Padre Dios quiso rescatarnos de esta locura y trasladó a su Hijo la necesidad de salvarnos. Y el Hijo no dudó un momento en ofrecer su vida para limpiar ese error, la mancha de ese pecado, de esa ingratitud, de ese olvido, y vencer con amor la fuerza del mal. Y así salvar al hombre de la propia muerte que el hombre se había creado. Por eso la cruz de Jesús es la señal de su amor al Padre, de su confianza y su obediencia a Él, dando la vida voluntariamente por aquellos a los que el Padre ama y por el mismo amor al Padre. Así nos lo anunciaba el evangelista San Juan al comienzo de su Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que le entregó su propio Hijo para que todo el que cree en Él no perezca y tenga vida eterna. Esto significa que Dios entregó a su propio Hijo no solo para que compartiera y habitara nuestra muerte, sino para librarnos de ella y con su resurrección conducirnos y conducir la historia del mundo hacia el reino del Padre. Un destino que sin pecado todos desearíamos, comprendiendo que esta vida maravillosa que hemos recibido es solo un preámbulo, un pequeño anuncio de la vida con mayúsculas que nos espera, la que el Padre nos ha preparado a toda la humanidad. Y también que esa sed de plenitud que todos tenemos en nuestro corazón es una señal interna que nos revela nuestra sed de infinito y que nos revela que el ser humano está hecho para el infinito. En nosotros está
un anhelo trascendental de alcanzar de una vez para siempre el amor, la felicidad, la paz verdadera. Y eso solo lo encontraremos el día en que, gracias a Jesús muerto y resucitado, vivamos para siempre en el corazón de Dios. Que así sea. A quien nos ama tanto, que no ha dudado en entregarnos la vida de su propio Hijo, le dirigimos nuestra súplica. Ahora nosotros, como pueblo sacerdotal que participa de ese sacerdocio de su Señor, intercedemos por las grandes intenciones de la Iglesia y de la humanidad, para que los frutos de la redención de Cristo lleguen a todos. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida en todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo don Gerardo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que tú les has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que, al renacer en la fuente bautismal, sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad
que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló, desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los cristianos les lleven al gozo de encontrarte y reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé aliento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen a ti las súplicas de quienes te invocan en la tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que Dios, nuestro Padre, libere a la humanidad de la pandemia del coronavirus, conceda la salud a los que se encuentran afectados por esta enfermedad, a los que han muerto les abra las puertas de su reino y a sus familiares les dé el consuelo. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, tomara sobre sí nuestras dolencias y cargara
con nuestras enfermedades. Escucha nuestras plegarias y concédenos, por tu misericordia, vernos liberados del mal que nos aflige y la plena recuperación de la salud perdida. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a adorar la cruz de la comunidad, porque la cruz es el signo donde Dios nos revela su absoluto amor por nosotros. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo.
Más que nunca, debemos comprender que comulgar con quien da su vida por los demás no es un simple acto piadoso, sino adquirir el compromiso de actuar como Él, servir como Él, entregar nuestra vida por los demás. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de la mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él su perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.